Hola y bienvenidos a una nueva entrega. Por cierto, uy, esto está muy bajo. Vamos a poner a un nivel un poquito más decente. Ponernos para... Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Caballeros de la Antigua República. Ya sabéis que esto... Uy. Oye. Este juego es muy raro con respecto a las cinemáticas. Se disparan porque sí. Vale, vamos a ver. Pues vamos a darle... Vamos a cargar. Esperemos que esto haya... cogido, sí, correcto. Ha cogido la partida que tenía que coger. Y estábamos que teníamos que mirar a ver en qué parte de la galaxia nos adentrábamos. Que la verdad es que no lo tenemos muy claro, sinceramente. Porque podemos ir a... A ver, os voy a enseñar dónde tenemos que ir. Vale, tenemos Dantooine, que es donde estamos nosotros ahora mismo. ¿Vale? ¿Dónde estaba el Consejo Jedi? Ya hemos terminado las quests que teníamos aquí. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Así que evidentemente viajar aquí es estúpido. Porque es donde estamos. Luego tenemos Corriban, que por lo que tengo entendido es el lugar donde fue Revan y donde fue corrompido. Entonces, podríamos dejarlo para lo último, aunque estoy abierto a opciones. Tatooine. Oh. ¿Alguien de verdad conoce Star Wars y no conoce Tatooine? Es el planeta desértico que, por antonomasia de Star Wars, aparte de Jakku, aparte del que salía en Rogue One, ya no me acuerdo cómo se llama. Aparte de un montón de otros planetas desérticos que son fáciles de rodar porque California. Pero bueno, en este caso era Túnez, de la mayor parte de Tatooine. Dantooine, que es donde estábamos nosotros. Así que, a ver, aquí. Manán, que esto es un planeta oceánico. Que, a ver, podríamos... que es el planeta de los Selkaz. Que podríamos llegar a ver qué demonios sacamos de aquí. Luego tenemos Kashyyyk, que es el planeta de los Wookiees, lo cual está guay. Y Yavin apunta a una pequeña estación. Estas coordenadas apuntan a una pequeña estación espacial que orbita en el gigante gaseoso de Yavin. Entonces, si no hay sugerencias propias y no tenemos nada que hacer, vamos a hacer lo clásico, que es empezar desde la izquierda y tirar hacia la derecha. Pico Reasons. No tengo ninguna preferencia. Ninguna en absoluto. Así que vamos a visitar Yavin y vamos a darle a viajar. Aquí nos ponemos grandilocuentes, pero bueno. ¡Ay! Cutscene. Cutscene. Otra tenemos a Malak por aquí. Lord Malak, the Star Forge is operating at 200% capacity, far beyond our expectations. I am more interested in the young Jedi Bastila and her battle meditation. Have you learned how she escaped the destruction of Taris? She was aided by Karth Onasi, a decorated war hero of the Republic and a legendary soldier. During the Mandalore Wars, he was honored many times for his bravery. You know this man? Yes, Lord Malak. He served under me when I still followed the Republic. You could say I was his mentor. Interesting. How did you acquire this information, Admiral? An eyewitness, Lord Malak. Oh, vaya, Cal Nord. Calo Nord, a bounty hunter, was there when Bastila and Karth escaped the planet. Apparently, they left him for dead. A Jedi and a war hero.
It's a wonder you survived the encounter. I am hard to kill, Lord Malik. Carlo has agreed to help us capture the young Bastila for a very hefty fee, of course. But I assure you he is well worth the price. His reputation as a bounty hunter is well earned. Her companions are nothing to me, Callow. But I desire the young Jedi taken alive, if at all possible. Lord Malik, forgive me, there is something else. May we have a private audience away from the ears of the common soldiers? I trust you are not wasting my time, Admiral Kareth. I promise you will be very interested in what Callow has to tell you about Bastila's other companions, Lord Malik. Hemos tenido una subida. Hola, Car, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? What's on your mind? Yo antes he estado muy callado, ¿lo sabes? Have I been quiet? Suppose I have. I guess I just don't like being left out of the loop. ¿Tirado? No lo entiendo. Left out of the loop, you know, not being told anything, strung along. It's really starting to irritate me. For one thing, I want to know what the Jedi Council said to you. They pulled you in there and refused to tell me a thing about it. I'm rather curious to know what went on, and why they didn't keep you on Dantooine for training. Isn't that strange? Porque te parece tan extraño. I may not know much about the Jedi, but I do know they aren't famous for taking on old Padawans and sending them on dangerous assignments. Pues se lo hicieron hacer a Obi-Wan. Bueno, iba con un maestro. Bueno, Bastila es una mala maestra. Francamente, pues sí tienes razón. Dicen que hay un vínculo entre Bastila y yo. A bond? What kind of bond? You mean to say that they told you that you were tied to Bastila in some way? I have trouble believing that. You're a neophyte Padawan who's been saddled with the responsibility of tracking down these star maps. Why? That's not normal. I am not trying to provoke you or to imply that you're somehow responsible for the Jedi Council, but give me a hand here. There has to be a reason. ¿Me estás diciendo que estorbo? No, I didn't mean that you weren't wanted or that I want to go. It's just... Damn it. Well, I'll tell you this much. I'm not going to wait around until I'm betrayed again. Que no voy a traicionarte. Que no soy Saúl. Yeah, we'll just see about that, won't we? Look, I didn't mean it that way. I want to get to Saul, not... No, forget it. It just seems that all I can do is insult you, isn't it? Just forget I said anything. Let's just get on with what we were doing. Tampoco me dan opciones de diálogo para decir, sí, tienes razón, Cano, es muy raro. Porque creo que tienes razón. Hola, Bastila. How can I help? ¿Me dejas preguntarte algo? I do. How did you... Sí, ¿cómo lo sabías? Bien, tienes la cara más arrugada que una cría de Kinrath. A Kinrath pup. It most certainly is not. I am a Jedi, remember? I have far too much mental discipline to reveal what goes on inside my mind with such obvious physical clues. My thoughts remain hidden, including whatever my feelings are for you. I mean, whatever I feel... I mean, whatever I think about you. Te pones muy guapa cuando estás nerviosa. That is you. Why must you be so impossibly infuriating? You know very well what I am really talking about. I am referring to the bond between us, the one the Jedi Council spoke of. Our connection allows us glimpses into each other's mind. We can feel some of what the other feels, and what I feel within you troubles me. A Padawan must receive considerable training. They must learn to control their emotions and darker impulses. Often it takes years before using the Force can be considered safe. The fact that you are so strong in the Force and have had such relatively little training could have terrible consequences. For you, and for everyone around you. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Podrías avisarme si algo sale mal? Parpadeo una vez por el lado oscuro y dos por el lado de la luz. This is not a joke. The choices you make could affect both our destinies, not to mention the fate of the Republic and the entire galaxy.
there is much at stake. Thankfully, you've exhibited a degree of compassion and self-control up to this point. I sincerely hope you can maintain these traits in the future. We must all resist the influence of the dark side. It's everything we are fighting against. This is doubly important for you, with your natural affinity for the Force. Ok. Bueno, lo voy a intentar. ¿Por qué estás tan... Lo intentaré. That's good to hear. Without the proper training, however, I'm afraid you will find the path difficult even with the best of intentions. There is great danger ahead for both of us. Our destinies are intertwined. Everything one of us does will have consequences for the other. Any reckless behavior on your part is likely to affect me as well. En beneficio mutuo, ¿no? Tú puedes ayudarme a conservar la fuerza. Yes, that is true. I will do my best to guide you, but I am no master. Not yet. And there are times when I find the sheer strength of your power almost overwhelming. Your power could be a gift or a curse. When you need guidance or advice or support, I will do my best to help you stay on the path of the light. Ok. Dudo que sea yo quien ponga en peligro la misión. No, of course not. Not yet. But there will be challenges ahead that might make it otherwise. I only hope I have the wisdom to help you through the dark times. But for now, we should return to our mission. Sí, venga, vamos. Ok. Vamos a hablar con ese señor de las carreras de subs. ¡Uy! He estado mirando las provisiones del compartimiento de carga, algo más mal. ¿Mal? ¿A qué te refieres? Alguien ha entrado en el depósito de provisiones de emergencia. Mason y yo hemos preguntado a todos, pero nadie sabe nada. Hola, Howard, ¿qué tal? Puede que quieras mirar los depósitos de provisiones la próxima vez que vayas al compartimiento de carga. Vale, tenemos que ir al compartimiento de carga. Compartimiento de carga está... Rampa de salida. Swap. Mantenimiento del cargamento. Presentes de la tripulación. O sí que sería derecha. Creo. Suministros. Parece que alguien ha revuelto la alacena. Nadie del grupo haría algo así que debe haber otra explicación. Oye, he pulsado fuera, perdón. Examinar las provisiones. No hay paquetes a medias ni desgarros que pudieran indicar que el robo es obra de alguien, de algún animal. Más bien parece que algún desconocido ha estado haciendo incursiones clandestinas a tu almacén. Jazz, sea quien sea el ladrón, ha conseguido evitar que lo detectéis. Tal vez una inspección a fondo te ayude a descubrir al polizón. Vale, pues hay que echar un vistazo. Aquí no hay nada. Pues vamos a hacer la típica política de izquierda, 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 izquierda hasta que encontremos algo. No, por aquí no. ¿Has visto a alguien? ¿Puedes hacerme construir una puta programación T3? Vale, perfecto. Por aquí no creo que haya nada porque creo que esto es el puente. Ah, esto es mi habitación. Quieres oír un suave rumor y te pasas a tu espalda, pero cuando paras... Uy, a ver. ¿Qué es oír un suave rumor de pasos a tu espalda, pero cuando te paras a escuchar desaparecen? Vamos, aquí se puede ver. Vale.
¿Has visto a alguien? No. Vale. Tenemos a Yohani. Podríamos preguntar. Hola, Yohani. I feel I must apologize for the way I acted towards you before in the Grove. It was wrong of me. Ah, pensabas que el lado oscuro te había invadido, no es nada. I am sorry for attacking you. I am sorry for thinking you would only try to kill me. I hope that by helping you in your task, I may redeem myself in your eyes, and in my own. Bueno. Espero que me perdones y que yo misma me perdone. Ah, no pasa nada, te perdono. Thank you. It is most reassuring to know that you can forgive me, even though I tried to take your life. I can only hope that, in our time journeying together, I will succeed. Vale, perfecto. Pues esto por este lado. Talback. Tienes razón. Que fabrica una granada, por cierto. Creo que puedo hacer. Creo que tengo suficientes piezas. Un momento. Aquí tienes una granada, ten cuidado. Quiero saber un poco más de ti, Talback. Para que haya mi idea de vida, pero no tenemos nada más en común. Puede que a mí se te cuente algo, pero yo no. Ok. Muy bien. Entonces te dejaré en paz. Gracias. Esto es para salir del halcón de Ébano. Aquí tenemos a Caballeros, pero por ahora no. Uy. Que suele rumor de pasos a mi espalda, pero cuando paras a escuchar no hay nada. Hola, Caballeros. Yeah, what do you want? ¿Tendrías ¿Tienes algunos estimulantes suprarrenales? Stimulants make a warrior out of even the weakest human. Here's a stamina boosting stimulant to help you get tougher. There anything else you need? Tendrías más historia. Es un traficante. I was one of the best youth warriors in the clan Ordo in my time. No one before me had mastered the power of our basilisk war droids as quickly as I had. Except Mandalore himself, of course. In those days, we were sweeping across the Outer Rim, destroying all who fought us. Young Mandalores would prove themselves in real combat with unknown opponents above 1,000 worlds. Each brought back stories of his achievements. Los héroes mandalorianos demostraron su destreza en combates reales con poderosos desconocidos por cientos de planetas. Cada uno regresó con la historia de sus hazañas. ¿Cuál fue tu historia? I remember it well, orbiting high above a placid world, its defenses just stirring. As was tradition, I would go ahead of the first wave to find enemies in the thickest fighting. I remember sitting there in my armor, linked directly with a basilisk thrumming beneath me. My heart racing with fear of the coming battle. Con el miedo de la inminente batalla. No creía que los mandalorianos se asustaran. Every new warrior has to fear to understand how to beat it. You must know that. The doors opened in front of me, and the air was sucked out of the drop bay, scattering crystals of frozen vapor across my path. I can't describe what it feels like to look directly down at a world, falling continuously as you circle it, with barely 15 centimeters of armor plate protecting you. When the magnetic locks disengaged on my droid, I plunged out of the drop bay towards the battle that waited below. ¿Saliste de la órbita montado en un droide? The exhilaration, the euphoria I felt as I streaked into the atmosphere, dodging self-guided projectiles and beam weapons, was unmatched. An 80-kilometer plunge through the atmosphere, dodging and weaving, the outside of my armor glowing like the sun with the heat of re-entry. And with barely 30 meters to spare, I twisted and skimmed the surface, firing at the giant beam generators that were in my path. The explosion from that sent shock waves that leveled the entire complex around it. It was the moment of my life. Oh, pues fue un buen combate. Oh. Quiero un droide de guerra basilisk. I'll never forget those times. But things are different now. We can't go on fighting the way we did. There are too few of us left now. But I really don't want to talk about this anymore.
I trust I've satisfied your curiosity for now. Is there something else you want to know? Por ahora nada más. Your choice. I'm here if you want something done right. Ok. Y sigamos por aquí. Tenemos el banco de trabajo. Oh. Hay esos rumores de pasos a tu espalda. Vale, seguimos con lo del tema de los pasitos. Oye, es el eco de unos pasos que vienen del compartimento de carga. Oh. Esto era por aquí, creo. Oh. Kipuna, Bonana Kichu. Naps, Naps. ¿Qué haces aquí? Selima Wanga Kunbikin. Naps, mi hot bad liaz, amps. Nada, pequeña, no voy a hacerte daño. Mucho shakapaga. No, yo baneé a apps. Sigo sin entenderte. Pues el ceño te mira con impotencia. Vamos a ver. Yuhani. Te he dicho que idolatraba a los Jedi en su juventud y que soñaba con ser una Jedi. No, esto no es. La hazaña polizona. Te has topado con una chica al borde del halcón de ébano. Claramente una polizona. El idioma que habla, aunque suena mandaloriano, acaba siendo pura jerigonza. Puede que sepa el idioma, pero no sé desemplearlo. Encima parece que es el único idioma que conoce. Podría ser posible intentar hablar con ella, aunque tirarla por la borda tampoco está de más. Joder, madre mía. El tío que hace el diario. Madre mía, por favor. Anderus, tengo una niña por aquí. Yeah, what do you want? ¿Puedes ayudarnos con este problemilla de polizones? What? You think I don't have something better to do? No. Gracias por nada. ¿Sabes, Hat? How may I be of assistance? ¿Podrías ayudarme con un problema de polizones? I do not know how to help you with that. No, vale. Misión, ¿dónde estás? Misión, ¿dónde estás? Misión. ¿En alguna parte estarás? No. Tacanderus. Hola, misión. Hey there. What can I do for you? Necesito que me des una punta de seguridad. No problem. Just so happens I've got one here I've been working on. Here you go. I'll just add it to our inventory. Anything else you need? ¿Qué inventario? ¿Quiero hablar de tu hermano? No, no quiero hablar de tu hermano. Quiero hablar de tu hermano. I'm sorry for the way I acted before. It's just that when it comes to Lena, I tend to get a little worked up. ¿Por qué? ¿A ti qué te hizo? My brother and me had a good thing going. Sure, Griff had his run-ins with the law on Terrace, but we got by okay, until Lena came and ruined everything. She was a dancer at the cantina where my brother used to go play Pazik. Griff could be a real smooth talker, and it wasn't long before the two of them were dating. But Lena was used to dating rich Teresian nobles, guys with mountains of credits. Griff could never give her the lifestyle she was used to, no matter how hard he worked. ¿Lena pasó de él? I thought Lena would brush Griff off when she saw how poor he was, but for some reason, she stuck around. I guess she saw the potential for a big payday down the road. Bueno, a lo mejor es porque se parecían. Tal vez le gustaba a Gris de verdad. I saw Lena for what she really was, a busty, credit-grubbing cantina rat. She used Griff and took away the only family I had. After they'd been together for a few months, Griff told me he was leaving Terrace. He and Lena were going to try and make their fortune off-world. He promised as soon as he made enough credits he'd come back and get me, and we'd all live like royalty. That was 2 years ago. I haven't seen him since. I don't even know where he went. Quizá le pasó algo. Oh, I know what happened. As soon as she got him off Taurus, Lena sunk her claws into Griff butt good. She twisted him around her little finger and made him forget all about me. I know I'll probably never see Griff again. But part of the reason I came with you was to hope that I could find out what happened to my brother. Don't worry. I won't let the search for Griff get in the way of what we're doing. Let's just get back to the task at hand. Is there anything else I can help you with? Pues... no, no es nada. Okay. Pues parece que Mission no tiene ni idea del idioma. Está buscando a alguien que sepa mandaloriano y el mandaloriano de a bordo no me ayuda.
este señor no me va a ayudar con el tema de la traducción. ¿Karth? Es que Bastila es demasiado fácil. Karth. Yes, what's on your mind? ¿Puedes ayudarme con mi problemilla de polizones? Sorry, can't be much help with that. Vale, pues entonces vamos a por How can I Bastila. help? ¿Puedes ayudarme con mi problemilla de polizones? I am confident that you can deal with that on your own. Ay, madre mía, tío. ¡Qué gente! Más... No sois de ninguna ayuda. De 3. Eres mi última esperanza. Ya hablas demasiado, ¿verdad? ¿Tienes algún consejo? Dilo. Es que lo mío no es racismo, pero tengo un pequeño problema de polizones. Nadie me puede ayudar. Nadie me puede ayudar con esto. ¿Cómo demonios puedo hacer esto? Candelus no me ayuda. Tenemos una niña aquí. Podemos utilizar la estrategia Anakin. Mucho shakapanka. ¿De dónde eres? ¿Puedes decírmelo? La chica es mi idea perpleja sin entender. ¿Desde cuándo estás aquí? Te mira perpleja sin entender. ¿Puedes decirme cómo te llamas? No. Tengo que irme. Mucho shakapanka. Pues tengo ahora mismo estoy en Yavin, pero no he salido de la nave. Y tengo el problema de que tengo una polizona y nadie de la tripulación entiende mandaloriano. Bueno, el que entiende mandaloriano no me quiere ayudar. Digámoslo así de sencillo. Voy a mirar a ver si tengo por aquí algún terminal o algo que me enseñe algo. No. A ver si hay alguna cosa que me pueda dar. O algo que me pueda dar algo de conocimientos de idiomas. No. Mapa de la galaxia. No tengo ni idea de dónde. A lo mejor nos tenemos que ir a algún lugar donde haya mandalorianos, pero... La computadora de la nave, ¿dónde está? Pero, ¿estás seguro, Candelos, que no me quieres Yeah, ayudar? what do you want? ¿Puedes ayudarnos con este problemilla de polizones? What? You think I don't have something better to do? Entonces el hiperimpulsor. Mucho shakapanka. A ver... Hombre, aparte de decirle... Eres agente de policía, ¿verdad? ¿Desde cuándo estás aquí? Lo siento, pero tienes que salir de mi nave. Kipuna. Bonanakichu. Ah. Vale, puedes quedarte por ahora. Selima wanga kunbikin. Y me entiende. O sea, me entiende porque sabe cuando le digo que se tiene que ir, pero... A lo mejor necesito un módulo de traductor de algún sitio. Pero aquí no hay nada como traductores automáticos mágicos, como Star Trek. ¿Algún poder Jedi? Quizá. Es un poco tongo, ¿no? Un poco tongo lo de los poderes Jedi. How may I be of Me preguntaba si podrías ayudarme con el problema de I polizones. do not know. No. Esta señora tampoco. No. Pues lo tenemos muy jodido. A ver si resulta que hay algún planeta donde haya algo. Vamos a ver. Porque dicen que habla mandaloriano. Kashyyyk, que es donde está la corporación cerca. Dantooine.
Ya me imagino. Embarque acto. Yaguas, moradores de las Arredas y Anchorhead. Esto sería Corriban. Vamos a preguntar un par de cosas. ¿Dónde demonios podríamos llevarlo? Estamos en Yavin, pero esto es una estación espacial. Esto no es un lugar para dejar a una niña, así que nos vamos a ir a otro sitio. Akashik. Puesto de la corporación cerca. Venga, vamos a Akashik. Media vuelta. Es que además hemos salido de Dantooine, así que lo lógico es que la tengamos de ahí. Ah, mira, tenemos un sueño nuevo. Vale, vamos a ir a Dantooine. A ver si... Es que además es lo lógico que se haya colado ahí. Porque de Taris desde luego no es. No hemos venido a Kashyyyk, pero bueno, nos vamos otra vez. Fuerza nos ha concedido una visión con la que compartimos en Dantooine. ¿La viste? Force has given us a vision, like the one we shared on Dantooine. Did you see it? Of course. You must have. The Force is strong with us both. Kashyyyk is a lush but simple and undeveloped world. I would not have expected to find the alien technology of a star map here. No tiempo todas tus visiones, The Bastila. visions are as the Wookiees. If the Vamos a pasar de esto. Un momentito. Cargamos partida. Teníamos por aquí un guardado rápido. Sí, vamos a intentarlo en Dantooine. ¿Tenemos el problema del polizón? Todavía no. Lo jodido es que vamos a tener que repetir conversaciones y es un poco... Es un poco... problemático. Dame una granada. Agárgame una granada. Vamos a por misión. Que andará por aquí. Y probablemente. Vale. Pasos desaparecen. Vale, está por aquí. Hola, misión. Hey there. Hablo de tu hermano. ¿Qué le das tanto? ¿Qué le pasó de él? Vale. Parece que estás... Parece que te dejó tirada. Okay. Vale, perfecto. Y esto lo de la punta de seguridad. Vamos a pasar un poco. Esto es Caballeros y estaría por aquí. Vale. Y... compartimiento de carga. Aquí lo tenemos. ¿Qué haces aquí? Entiendo lo que dices. Vale, sigo sin entenderte. Vale, pues nos vamos a Dantooine. Vamos al puente. Esto estaría por aquí. Por aquí. Giramos por aquí. Nos vamos a Dantooine otra vez.
Porque es la zona. Yes, what's on your mind? ¿Puedes ayudarnos con el problemilla de polizones? Sorry. No podría ser de mucha ayuda. Sí, anda que. Nuda gente. Manan. Lantuin. Venga, vamos a viajar. ¡Ay! Polizones que nos hacen perder el tiempo. Hoy nos vuelven a atacar, creo. ¡Ostras! Tenemos otro ataque. Vaya. Incoming fighters. Que encima esto no va con ratón, lo cual es una putada. Si fuera con un ratón, iría mucho mejor. No le estoy dando a ni uno, tío. Odio tener que apuntar con el teclado, tío. Es que el ratón además hace lo que quiere. ¡Ah! Me van a reventar. Bueno, pues hemos llegado. Nos va a tocar salir de aquí. Hola, señor. Soy los preceptor. ¿Puedo robarte un momento para hacerte una pregunta? Adelante. Presento un ciudadano humano de Tatooine llamado Rundi Ulnurem. Su hacienda lleva años teniendo grandes dificultades con los piratas mandalorianos. Hace años estos piratas raptaron a su hija y no la han devuelto. Tal vez sepáis algo de ella. Se llama Sasha. Tengo una chica humana de policía en mi nave, pero no sé cómo se llama. ¿Es así? No es raro que los humanos jóvenes que piensan en los viajes y aventuras viajen de polizones a bordo de naves. No lo sé, su forma de hablar es bastante rara. ¿Por qué no vienes si la ves tú mismo? No acostumbro a subir a naves de receptores forasteros. No tengo nada contra ti. Me resulta difícil juzgar el comportamiento de los humanos. Si encontré alguna prueba que se trata de Sasha, te ruego que me lo digas, no puedo decir más. Vale. Nos vamos a la nave. Qué oscuro que está dentro de la nave, la verdad. Y ahora me ha cambiado el nombre a Sasha. Mucho shakapaga. ¿Dice algo Lurarka, Rudil o Sulem? La chica te mira perpleja sin entender. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Ella te mira extrañada, pero perpleja. Me llamo Turpiales. ¿Tú quién eres? Mucho shakapaga. ¿Qué haces un Tuelek llamado Lurarka Sulas? No entiende. ¿Cómo subiste a la nave, Sasha?
Te mira perpleja sin entender. ¿De dónde eres, Sasha? Intenta aprender el extraño lenguaje de Sasha. Tonki ba non tontek. Ahí está, ¿todo seguro? ¿Es eso? Tonki ba non Saludo de los tontek. paneles del servicio del halcón de ébano. Nalesta, sin la esta. Ah, ¿significa dormir? Tong abuk shami Parece no desconcertada y no. dice que estás alrededor. No, no entiendo. Tonki ba non tontek. Ahí está, ¿todo seguro? ¿Es eso? Tonki. El panel, ¿esto es la EFSA? Kipuna. Bonana kichu. El panel, todo esto es tu hogar. La EFSA significa hogar. Kipuna. Bonana kichu. Parte de lo que hablas es mandaloriano. Kipuna. Bonana kichu. Al rollo, así hablas de los mandalorianos, así que los conoces. Selimo wanga kun bikin. Entiende el mandaloriano, pero mezclas idiomas. Siente que no entiende. Intenta aprender el extraño lenguaje de Tonki ba Sasha. non tontek. ¿Eso won? ¿Na eso won? Tong abuk shami no nok. Te veo, o me Tong ves. abuk shami no nok. Es nice morón. Ah, te escondes. Tonki ba non tontek. No entiendo nada. Seli ¿Vista? ¿Qué es eso? Tong abuk shami no nok. Ah, es una cosa. Mucho shakapaka. ¿Vista que es la nave, verdad? Tong abuk shami no nok. Te escondes en la nave, es tu hogar, comprendo. Mucho shakapaka. Eso que dijiste antes, ¿qué es con Disen? Mucho shakapaka. Ah, es algo de mí, ya, ¿pero qué? Tong abuk shami no nok. Es algo de sí, con Disen significa que te gusta. Mucho shakapaka. Te gusta, entiendo. Selimo wanga kun bikin. Mi apps es lo que quiere decir cuando te encontramos. Kipuna. Bonana kichu. Ya. Apps significa golpear, ¿es eso? Kipuna. Bonana kichu. Apps es hacer daño, naps es no hacer daño, ¿correcto? Tonki ba non tontek. Comprendo. No, no te voy a hacer daño. Tonki ba non tontek. Yum, ¿qué clase de palabra es esa? Joder, madre mía. Lecciones de idiomas, ¿eh? ¿Qué clase de palabra es Tong esa? abuk shami no nok. Es una parte de la nave, una sala. Mucho shakapaka. Yum, si te refieres a comida de verdad. Yum es comida. Selimo wanga kun bikin. Nugris, ¿eso es una frase? Y algo más. Tonki ba non tontek. Nugris, eso es una frase. Kipuna. Bonana ki. El suelo, significa suelo. Kipuna. Bonana kichu. Eso podría ser cualquier cosa, no lo entiendo. Tonki ba non tontek. Y algo más. Tonki ba non tontek. Y algo más. Tonki ba non tontek. Eso es una frase. Kipuna. ¿Te refieres abajo? Kipuna. Bonana kichu. Me estás diciendo Nungis significa ahora. Ya, Nungis es no ahora, antes. Kipuna. Bonana kichu. Tienes comida, tienes hambre. Tonki ba non tontek. Tabet, ¿quieres decir? Y algo más. Tong. Mucho shakapaka. ¿Quieres que te cuente una historia sobre qué? Tonki ba non tontek. Tabet significa hábleme de lo pillo. Tonki ba non tontek. ¿Quieres saber algo de mí? ¿Te comunicas con Sasha en su idioma? Mucho shakapaka. ¿Por qué te escondes en mi nave? Selimo wanga kun bikin. Llegaste antes a la nave, tenías mucho miedo. ¿Por qué? Kipuna. Bonana kichu. Llegaste a los mandalorianos y te escondiste en la nave. Tonki ba non tontek. No quieres irte, el halcón de ébano es tu hogar. Tong abuk shami no nok. El halcón de ébano no es tu hogar. Sasha, al menos no el principal. Prison and Saba la esa.
Tong abuk shami no nok. Habla de tu hogar. Taif nasha laesa na unigis. Tong ki ba non tontek. Alguien de aquí te llevará a casa. Luraf Kanaswon. Uf, la esa. Tong abuk shami no nok. Luraf sigue allí. Sí, puedes irte a casa. De hecho parece pensar, pero no dice nada. Ok. Uf, lío, ¿eh? Necesito una prueba de que es ella. Mucho shakapaka. Mucho shak. Tenemos que hablar. Mucho shakapaka. Mucho shak. Mucho. No, luego tenemos que hablar. ¿Por qué te escondes en mi nave? Selimo. Llegaste antes a la nave, tenías mucho miedo. ¿Por qué? Kipuna. Tong. No quieres irte con Tong. ¿Por qué tienes miedo de los mandalorianos? Kipuna. ¿Te secuestraron y te hicieron daño? Selimo wanga con Bitkin. La nave mandaloriana no era un hogar, no te gustaba. Mucho shakapaka. ¿Duermes en la nave? Tong abuk shami no nok. Tong. Nave de tu hogar. Tong ki ba. Tong abuk. Sí, puedes irte a casa. Vale. Creo que ya está. Vale, creo que con esto ya lo tenemos. Uf. Habla de nuevo, ¿sabes algo de la chica de que había en tu nave? Se llama Sasha, es lo único que sé. Qué buena noticia, su receptor, ¿estás seguro? Sí, solo chapurré una especie de mandaloriano, pero puedo averiguarlo. ¿Puedo verla? Claro. Te llevaré a mi nave. Sí, impaciente por verla. A ver. Aunque te hayas hecho mayor, joven perceptor, estoy seguro de que eres quien yo busco. Estoy aquí para llevarte con tu padre. Mucho shakapaka. Ya veo que Turbiales tenía razón sobre tus dificultades lingüísticas. Sé que tus padres podrán ayudarte con eso. No son sus padres, este tío es un proxeneta, seguro. Kipuna. Bonana kichu. Calma, pequeña, te llevaré a casa. Tong abuk shami Sasha no no nok. Lurar Kanaps, Lurnies Laefsa, Sasha. Tong ki ba non tontek. Selimo wanga con Bitkin. Gracias por tu ayuda, perceptor. Estoy seguro de que los padres de la chica te lo agradecerán. Ah, pues... no estoy muy seguro de si este señor no es un proseneta. Creo que he cometido una terrible equivocación. Pero bueno. Bueno, pues nos vamos a Tatooine ya. Ya hemos hecho suficiente en este planeta. Nos vamos... Bueno, en un principio habíamos empezado que nos íbamos a Yavin. Pero because reasons. Pero volvemos a estar aquí. Entonces, habíamos ido a Yavin porque era el que estaba a la izquierda. Pero, si tenéis alguna idea de cuál sería el primer planeta al cual tendríamos que ir, yo, sin problema, ¿eh? Así que, tenemos aquí Yavin, que hay una base espacial. Kashyyyk, que es donde están los Wookiees. Aquí es donde estamos ahora. Korriban,
un planeta, el planeta de los Sith. Que dices, no sé si... Manán, un planeta oceánico, que esto lo recuerdo como un coñazo. Y luego tenemos Tatooine, un planeta desconocido que está en el límite de la galaxia. Empezamos con Tatooine, entonces hacemos derecha. Vale, pues... ¿Qué pensáis? ¿Tatooine? ¿Yavin? Yo había Yavin para más que nada cambiar, pero hoy ya hemos tenido suficientes pasillos, creo. Pues nos vamos a Tatooine. Venga, que me da absolutamente igual. Tenemos aquí un sueño. Padrim. Este es el sueño de antes que hemos pasado, porque teníamos lo de la... DLC, ¿eh? La fuerza no se... bueno, tiene que hablar ella. The Force has given us a vision, like the one we shared on Dantooine. Did you see it? Of course. You must have. The Force is strong with us both. Tatooine is known for little but blowing sand. I find it surprising that there would be a star map somewhere in its desolate wastes. Parece que estaba dentro de una especie de cueva. The star map would likely have to be within some kind of shelter to protect it against dust and sandstorms. I suspect there are many such caves and caverns hidden in the sands of the Dune Sea. The creatures of this world probably use them as their lairs. No doubt things will become more clear once we discover the star map's location. Por cierto, vamos a hablar con Karth. Yes, what's on your mind? ¿Sabes algo sobre el planeta en el que estamos? Tatooine's just a desert planet. I hear the mining isn't going so well. I bet the colony gets abandoned before long. Well, that's all I can think of at any rate. Sí, da igual. You got it. Esto es antes de que hicieran el retconeo de que Tatooine había sido un planeta oceánico. Esto creo que lo dicen en la serie de Boba Fett, si no recuerdo mal. Bueno, creo que antes de hacer nada, vamos a ir al banco de trabajo, aunque creo que no hace falta. Vale, sables de luz. Actualizar artículos. Esta que la teníamos equipada, creo que ya la tenemos con todo. Sí, no tenemos prácticamente casi nada que hacer. Lo de la espada verde. Es que no hay nada. Paga más por materiales y tal, creo que lo tenemos todo bien. Vale. Lo que pasa es que Tatooine no estoy muy seguro. No, cancelar. No sé quién llevar para Tatooine. Natuele creo que se deshidrataría. O pillaría una insolación. Vamos a llevar al droide. Y vamos a llevar a... un Wookiee sería muy bien. Estaría muy bien, pero... se moriría de calor el Wookiee.
Vamos a llevar a la otra. Que no la llevamos nunca. Sí. Welcome to Anchorhead, potential customer. Zerka Corporation stands ready to serve. After some formalities, of course. First, your ship is not on our list of planned arrivals for today. There is a docking fee of 100 credits because of this. ¿Qué me das a cambio de mis 100 créditos? The immediate benefit is access to these very docking facilities. This is the only port in Anchorhead. Once you've paid, we will offer trade services as well. We're not unreasonable, we just want to cover expenses. Podrías convencerme para que reconsideres lo de la tarifa. I assure you that the fee is non-negotiable. We have a very thin margin of profit on this world. El dinero que me ahorre lo gastaré en vuestras tiendas. That does make sense. I suppose I could let it go this time. We need the business. This will cover any future landings as well. It's like a registration, so we can serve you better when you return. Now, as a customs officer, I can provide information on services. Is this visit business or pleasure? Busco cosas muy específicas. ¿A quién debería preguntar? That's not much information. Could you tell me more? Busco antigüedades y artefactos. You a digger? I've heard of ruins being found now and then, but they've always been stripped by sand people soon after. You're not going to get anywhere with them. I guess you could ask around, but I doubt you'll learn anything different. You could always ask a Jawa. It's hard to tell what they know. ¿Hay algún trabajo por aquí? It depends on what level of risk you want to take. You could ask at the Zerka office if any bounties need collecting. That's in central Anchorhead. While you're at the office, ask for a hunting license so you can sell trophies to Faza in his lodge, just north of them. I suppose you could also take up swoop racing. Talk to the hut at the registration office by the track. That's in West Anchorhead. I can't say I know which of these jobs is the most dangerous. I stay away from all of them. Cuéntame algo de Tatooine. There isn't much to tell. It's a very old planet, well past its prime. Zerka Corporation is the only company with any interest in it. It's not a very pretty world, but there is opportunity here if you know where to look. ¿Qué actividades tenéis aquí? I can't really get into that. It hasn't been a very smooth operation. I shouldn't get into it. Venga, amigo, dame los detalles. It's common knowledge, so there's no harm in telling you. It's a tale of bad business. You see, Zerka Corporation staked their claim to this planet based on some very promising geological surveys. Unfortunately, that information was incorrect, and possibly even an attempt at sabotage by a rival company. Vaya, así que la corporación cerca puso el negocio en un planeta árido. Not totally barren. There were a few good years of mining, and limited operations are still in place. But the ore is flawed. It has peculiar properties. They've had to look at other forms of business. ¿Qué quieres decir con que el mineral es peculiar? Zerka Corporation has really tried to hide this, but it just seems that Tatooine metal is unfit for effective manufacturing. I would imagine that this outpost will eventually be abandoned. Nobody is making any money here. Of course, this rock may have been settled a few times, so look for some other company to get stuck with it. ¿Qué formas de negocio se contemplan ahora? Pursuits that appeal to the casual traveler. There are some fearsome native species that provide exciting hunting. There are also lengthy barren wastes that serve as fine soup tracks. Attracting business has been slow, however. ¿Qué quieres decir? ¿Qué se sabe de la historia del planeta? Very little.
There are hints that it might once have been a lush world, but I can't picture it as anything but a desert. Native sentient species have no records going back that far. That was hundreds of years ago, maybe thousands. Of course, the native species are not very willing to tell anyone anything. They're barely more than animals. Los moradores de las arenas son animales. ¿Qué de la ciudad de Anchorhead? ¿Cuántos años tiene? The site is quite old. From the look of it, it's been settled before. Circa Corporation claimed it only a few decades ago. ¿Qué especie causaba problemas? ¿Qué había aquí antes? Some other corporation that went under, probably. Not a lot of records are kept about backwater places like this. ¿Dónde debería buscar uno su oportunidad? It depends on what... Eso ya me lo has dicho antes. De hecho, ya me tengo que ir. As you wish. If you need anything else, I'll be here. Vale, vamos a volver a la nave. Volvemos a la nave. Vamos a salir de la nave. Y nos cogemos a Bastila y al androide. O mejor, voy a llevar a Mission porque Mission tiene que buscarse gente. Voy a llevarme a Mission porque Mission está buscando a su hermano. Sí, la voy a llevar. Bastila y Mission. Vale. Fuera de la plataforma de embarque, Golux Lurak. Hola, capitán. Veamos. Aquí está. Parece que el envío se ha entregado en la nave, según lo previsto. ¿Envío? ¿De qué hablas? De la plataforma de acoplamiento 32, ¿no? Si eso es lo que pone el formulario. Todo correcto. Así que los Gitsa son problema tuyo. Sea lo que has metido en mi nave, lo quiero fuera. ¡Ya! Habrá que rellenar la otra solicitud si quiere que nos llevemos la carga. Tengo uno por aquí, o eso creo. ¡Oh, vaya! O sea, como si los Gitcats son tuyos. Uno de los cargadores dice que la caja se abrió cuando la dejaron. Puede que hayan dejado algún pincho suelto. Me temo que declinamos toda responsabilidad. Y está claro que no pudimos traer la carga de vuelta. ¡Qué cabrón! ¿Qué me ha hecho en la nave? ¿Qué me han hecho en la nave ya? Hemos empezado fatal. ¿Qué es esto? Aquí se hace contempla con curiosidad. Arrullando. Cógelo. Tratas de coger el Gitsa, pero se escapa de tu mano y vuelve a caer al suelo. Ya te contempla con curiosidad. Arrullando. Acarícialo. Rascas la pequeña bestia detrás de los bultos que pasa por sus orejas y esa arrulla con entusiasmo como respuesta. Ah, bueno, es un animal de compañía. Juega con el Gitska. Juegas al escondite con la pequeña criatura ocultando tu cara en las manos y asombrándote cada vez que apareces. Qué divertido. Ya, déjalo tranquilo. Ah, pues ya está. Que se queden en la nave. Tenemos mascotas. Chicos. A ver qué más hay por aquí que pueda coger. Hay diferencia, con Deus Ex. Que Deus Ex haces esto y la policía te revienta con fuego automático. You a swoop racer? Crazy fool. Espérate. Sí. Minero duro. Comerciante de Anchorhead. Hola, ¿vende usted algo? The Republic is too complacent. If they let terrorists fall, do you think they care what happens out here?
Club de caza. Sarina Firak, ¿quién es esta? Please, will you help me? I have nothing left. Habla, te escucho. I'll try not to take up too much of your time. I realize that everyone is out for themselves sometimes. My husband was a hunter, killed out on the dunes. This raid plate is all I have left. Please, will you buy it? I don't need a handout. I just can't sell it to Faza without a license. Please, I'm worried about having it. They're so rare. No puedo vender esa base sin una licencia. Es una placa de Bright. ¿De dónde la conseguiste? It's the bone plate from the head of the desert raid. My husband was so proud when he found it. He had just started hunting. He said he felt sure the next hunt would bring in more, so we waited to sell this one. ¡Hola! ¡Oh! Fantástico. Espera un momentito. Add to block list. ¡Hala! Adiós, bot. Dijo que estaba convencido que su propia caza traería más. Esperemos lo que... Vale. Hablamos de qué se puede hacer con esa placa. Will you buy it? I can't sell it myself. They are worth more than 500 credits. Espera. A ver. Primero me estás diciendo, necesito algo para poder comer y ahora me pides 500 créditos. No puedo comprarla, pero podría llevármela y vendértela. I don't know. How could I be sure you would come back? Are you sure you can't buy it? Please. Es tu única lección. Confía en mí. I guess I don't have much choice in the matter. Here. I'll trust you with it. I'll be here. Please don't take too long. I need the credits. Maybe we can get started again. Maybe. Sí, claro. Estos empeños a lo bestia. Venga. Club de caza. Vaya, una cara nueva. ¿Quieres explorar tu destreza en las infinitas dunas de Dantooine? Puede que este planeta no tenga mucho, pero se cuenta con los depredadores más perversos desde el borde galáctico. Un paraíso para los cazadores. Este señor habla deprisa. Tengo algo que venderte. Lo siento, pero ni siquiera se me permite mirar lo que tienes hasta que tengas una licencia de caza. Normas de la corporación cerca. Los demás cazadores tienen las suyas. No puedo hacer inspecciones o cerrarán mi tienda. ¿Qué sabes de Tatooine? Tengo que irme, adiós. Creo que me daban las licencias aquí. Voy a preguntarle a qué se dedica. ¿A qué te dedicas? Esto es un albergue de caza. Compro lo que me traen tras la cacería. No es un mal trabajo. Tengo una pregunta sobre la caza. ¿Quieres saber dónde empezar? Paga 200 créditos por una licencia a la oficina de cerca. Sin licencia no hay caza. Vale. ¿Me podrías bajar la cuota? Lo siento, yo no puedo. Tendrás que hablar con la oficina de cerca, en el centro de la ciudad. Vale, vamos a las primeras preguntas. Tengo que irme, adiós. Vale, pues vamos acá. Vamos a la oficina de cerca. Que no de lejos. Perdón, lo siento. Pero... You're back. Please, have you sold... Todavía no lo he vendido, volveré. Please hurry. Tenemos que ir a la oficina de cerca. Oficina de cerca, mira, está justo aquí. Estaba cerca. Lo siento, sé que es demasiado fácil hacer chistes de la oficina de cerca. Ya te enterarás, maneta de cerca. No voy a olvidarme de esto. No puedes matar a todo un pueblo. Y no me digas que me hable de mis profecías a nuestro kiosco. Cuando no me quieren. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién? ¿Qué pasa aquí? No pienso hablar en esa oficina. No les interesa escucharme. Dudo que reconozcan siquiera que estuve aquí. Típica evasión empresarial. Esto es lo que pasa cuando tienen todos sin obligación de rendir cuentas.
Vale, oficial de protocolo. Parece que Bastila tiene algo en mente. Tal vez deberías hablar con ella. Habla con Bastila. How can I help? ¿Querías hablar conmigo? Yes, I did. I wanted to speak to you about our mission and what lies ahead for us. It seems fate, or the Force, is driving us into a confrontation with the Dark Lord. You must prepare yourself for when we face Malak. The confrontation will be difficult for you. I remember how hard it was when I first faced Revan. ¿Es cierto que mataste a Revan? It's true that due to my battle meditation, I was with the Jedi strike team that boarded Revan's ship. We did not kill Revan, however. Oh, eso no es lo que yo había oído. Bueno, te has hecho famosa por matar a Revan. Our mission was to capture Revan if possible. It was Malak who turned on his own master, firing upon Revan's ship while we were still on board it. It was his desire to kill us and his master both. Thankfully, we narrowly escaped the vessel as it exploded. Es que vamos, tendría que hablar con nosotros y con su maestro. Pero al final habrías matado a Revan, ¿verdad? As I said, we were there to capture Revan alive. The Jedi do not believe in killing their prisoners. No one deserves execution, no matter what their crimes. Remember that Revan and Malak were once great Jedi, heroes in every sense of the word. They demonstrate the danger of the dark side to us all. I'm sorry, we really shouldn't speak of this anymore. The memory of my confrontation with Revan is painful. Let's return to the mission, please. Sí, así que ya sabéis, chicos y chicas, que en las precuelas lo que querían hacer los Jedi era detener al emperador. Venga. Sí, ¿qué pasa? Si es por la mina, los moradores de las arenas hablan con los funcionarios de cerca. Yo solo llevo el almacén. ¿Pasa algo fuera de lo normal? ¿Es una forma muy rescatada de referirse a la destrucción de Taris? ¿No quieres saber lo que pienso sobre eso? De acuerdo, ¿y qué pasa con los sucesos locales? ¿Y qué opinas? ¿Sabes? A menos que los Sith consiguen cosas. ¿Cuántos años tiene la República? ¿15.000? Está anquilosada. Cada año las naves son un poco más rápidas, los droides se hacen un poco más listos y la gente se hace un poco más corta. Eso es el progreso. Sospecho que haría el mismo trabajo de regañadientes con ellos que ahora. Al menos ellos lo han reorganizado todo. Incluso si eso significa la muerte de inocentes. Nadie es inocente desde que sale del vientre materno. Eso es lo que pienso yo. Ajá, volvamos a las primeras preguntas. ¿Qué puedes venderme? Más que nada, suministros de la cerca. No habría nada. No basta para contentar a los nativos. Echa un vistazo. Hay un montón de cosas por aquí. Gafas de detección de movimiento. Juegos de energía. Unidad de sigilo. Esto tendría que tener alguna cosa para ordenarlos. Yo estoy 2000, mira. Esto es bastante. Pero no tenemos atuendos. Que los atuendos son lo que mola aquí. Pero bueno, atuendos Jedi. Vamos a por lo hemos venido. Can I help you? These are the offices of the Zerka Corporation. I trust you have business with the company. If this is about employment, I'm afraid all regular mining positions are full. And before you ask, we are also no longer selling hunting licenses. Vaya. Pues quería preguntar sobre las licencias de cazarrecompensas. As I said, we are no longer selling them. There are too many people cavorting about outside the walls as it is. ¿No hay forma de conseguir una licencia? Well, normally we charge 200 credits, but I could make an exception if you agreed to perform a task for us. It's similar to hunting. The Sand People are becoming a problem. They destroy our sand crawlers and kill our miners. One particular tribe is the worst. It's as if their chieftain has decided to wage war against us. I would like their attacks terminated. Bring me their gaffy sticks as proof. If you agree to do this, I'll give you a hunting license now and pay a bounty for each stick later. I'll give a bonus for the chieftains. ¿Por qué pagar por los palos Gaffy? ¿Por qué no por sus cabezas? Which would you rather have dumped on your office floor? Besides, they're ceremonial weapons, unique to each warrior. It's just as good. Ok, lo haré. Excellent.
Now, just so we understand each other, this is an enforceable contract. Zerka Corporation takes this very seriously. Here's your license, and a few directions. We believe one of their enclaves is in the far south of the Dune Sea. You might try following one of our sandcrawlers. They're regularly attacked. I wouldn't mind you escorting them. Entonces me pongo en marcha. Very good. Zerka Corporation looks forward to your future business. Vamos al... Yo creo que es una palabra lo que dice la corporación cerca. Aquí siempre hay una solución pacífica de los conflictos. Son perezosos. ¿Tiene que ver con que cerca quiere muerto al jefe de los moradores de las arenas? ¿Así que eres el asesino que contrataron? ¿Vamos a salir fuera y eliminarlos? No esperaba menos de unos bobos. Los moradores de las arenas no son animales, pero nadie lo intentará, claro. Ni siquiera puedes dejar la ciudad sin la protección de la cerca. Quieren que los moradores de las arenas muertos. Inteligente. La cerca dijo que los moradores de las arenas atacaron primero. Sí, lo hicieron. Atacaron a cerca de que desplegó varias hormigas de las arenas y empezó a levantar el desierto con plagas eólicas. ¿Qué hubieras hecho? Para los moradores de las arenas debe haber sido como una invasión. No hubo negociaciones sobre el territorio o los recursos. No creo que el asesinato haya sido justificado. Como los comercianistas, creo que alguien al final intente disuadirlo. Entonces, ¿qué sugieres? Comunicación. Si pudieras hablar con ellos, pero ellos no hablan. Al menos no en ningún idioma que un traductor normal pueda entender. No estoy diciendo que fuera fácil, pero alguien tiene que intentarlo. Quizás con un auténtico droide traductor, en vez de esas viejas basuras de protocolo que hay por aquí. ¿Podríamos tener un droide capaz? Son bastante raros, incluso en un planeta bien abastecido. Pero estoy seguro de que he oído sobre un extraño droide del taller de aquí, en Tatooine. Este droide probablemente podría hablar con ellos, pero yo no sobreviviría. Quizá alguien vestido con ropas de desierto como disfraz podría entrar en su enclave. ¿Dónde está ese enclave que mencionaste? ¿Qué? ¿Dónde están los enemigos secretos? Resulta que se empeoran cuanto más al suroeste del mar de Dunas te vas. Muere gente en ambos bandos. Puede que lo estudie. Seguro, eso es lo que la cooperación cerca sigue diciendo. Luego empieza a disparar otra vez. No dejará de pelear hasta que la cerca abandone. Tal y como están las cosas, lo uno es tan probable como lo otro. Bah, yo qué sé. Anda, vete a abrazar un morador de las arenas. Vamos a hacer el trato. Hola. No, un placer como siempre. Tengo algo para venderte. Vaya, la mayor placa craneal de Bright del desierto que haya visto en la temporada. El que cobrará esta pieza era un hábil cazador. Tengo un precio especial por ella. El comprador muy interesado. ¿Qué te parece? 500 créditos. ¿Me parece bien? ¿Tienes algo más para vender? ¿Tienes algo para vender o cambiar? Podría ser. Una posada sería esta si no pudiese meter bien surtidos a los cazadores. Refuerzo para el blindaje. Esto es interesante. Compra. Esto sería. Algunas mejoras tienen. Infre de Jugando. Vale. Vamos a entregar eso. Misión. Huh? Yes? What? You're back. Please. Aquí sí, he vendido la placa. You have? Did Faza give you a good price? Toma, es todo tuyo. Oh, thank you. I hope it is enough. You've been a great help. I appreciate it. My children will too. Wow. Sometimes helping people feels pretty good, you know? Thank you for helping this woman. It may not seem like such a great thing to you, but you are making a difference. Me parece, creía que me estaba timando esta señora. You saved us.
Porque vamos, yo estaba esperando que saliera aquí el Let's Gold. O sea, si habéis visto Empeños a lo Bestia, que salía el Let's Gold diciendo: te doy 25 por esa placa. ¿Y yo qué? ¿What? Sí, es que se venden por 500. Sí, se venden por 500 en Galaxy Bay, pero se ven por 500 en Galaxy Bay, pero no se venden. ¿Qué es lo que te diría? Sí, sí, he visto demasiadas cosas de tiendas de empeño. Something you want? I don't have a lot of time for talk, so please make it quick. Joder, qué voluntad. Trae de lo que quiera, ¿te enteras? Solo hay que hacerte unas preguntas. All right, but I'm not sure what I could say to interest you. I just work on the crawlers. ¿Qué puedes describe tu trabajo y para qué trabajas? I repair the sand crawlers when they return from the mines. They get pretty banged up, even without the attacks. Me he registrado para intentar frenar los ataques de los moradores de las arenas. Have you? Not many hunters have tried in the past. Good luck to you is all I can say. The sand people are vicious. I see the damage on the crawlers when they come back. If they come back. ¿Sabes de dónde provienen los ataques? I have no idea. I don't go out on the desert if I can help it. I'm sure the sand people will find you if you walk far enough. ¿Cuándo salen las orugas de las arenas? Oh, the big crawlers head out at dawn. That's so they avoid the bigger predators. The raid, I mean. Doesn't help avoid the sand people, though. They attack pretty regular, no matter what Zerka Corporation tries. Vale, adiós. Venga. Y tenemos el tema de la fragua estelar, moradores de las arenas. Dentro de traductor sofisticado. Vamos a ver el mapa. Registro de sub. Cantina. Tienda de droides. Pero tenemos una cantina de camino. Ya sabéis, aquí la cultura de Star Wars es la del bar. ¿Listo para subs? Va a ser que no. ¡Oh! ¡Oh! Lord Malak was most displeased when he learned you had escaped Taris alive. He has promised a great reward to whoever destroys you. Vaya. Yes? Take that! There! Let's make this quick. ¡Estroboscopia! Bueno. ¡Tara! Pues mira, ya... y será más sables de luz. Bien. No está mal. Hemos conseguido unos cuantos. Un panel de datos. Y una túnica de caballero de Jedi oscuro. A ver. Tiki 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 ti. Vamos a ver. Túnica de caballero Jedi. Con el caballero de oscuro. A ver. Vale. Me mola. Túnica de caballero Jedi. Vamos aquí a hacer... Nos cambiamos los modelitos. Y cuanteletes estabilizadores. Cuanteletes de fuerza. Esto me da fuerza 1. Y esto me da demoliciones. Pues fuerza. Y vamos a mirar el panel de datos.
Panel de datos, panel de datos. Panel de datos, panel de datos. ¿Dónde estás, panel de datos? Que la verdad es que el panel de datos, creo que este panel de datos contiene este panel de datos contiene descripciones detalladas de ti y de Bastila. Tiene también un breve mensaje. Bastila, escapado de Taris. Quien los encuentre y atrape a ella y a su acompañante Jedi recibirán una gran recompensa de manos del señor Malak en persona. Muy bien. What? Yes? Ah, mira, un Jawa. Vamos a hablar con él. Y ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, la cantina está justo aquí delante. No parece que haya nada muy interesante por aquí. Funcionarios de la cerca. Soy del Jawa. ¿Qué tienen importancia los Jawas de Ithid? Somos los vuestros, no les importan, no se preocupan de los nuestros. Echas de menos a lo que quitados nos han. Uy, es que hablan muy raro, tío. ¿Echas de menos lo que quitados os han? ¿No? ¿A los que quitados nos han? ¿Han desaparecido alguien de tu cuerpo? Eso, ¿es esto interés? ¿De tu tipo no? Aunque Edith, ¿qué cosa piensa? Habla con él si estás actuando y fingiendo. Las guasas están en grandilocuencias. También están esclavos de Gafi. Tú comercias. Uf, madre mía. Puccini. Grandorf. Well now, what can Gandalf do for you? It's been a while since I've had anyone bother talking to me. Usually it's some kid wondering what my old racing days were like. I was back on Taris. It seems like a long time ago. Solo quiere hacerte unas preguntas si tienes tiempo. I'm not sure what I have that you would be interested in. I'm just an old swoop jock that doesn't have the head for it anymore. Sí, ya sé. Lo de las carreras. Estoy buscando a alguien que conoce mejor este planeta. Ask me again in a few years and it'll be me. I'm probably not going back out on the circuit. There is one. But for now, I don't know any more than the next guy. You should try the locals. Jawas, maybe. Funny little guy. Vale, pues adiós. De vuelta. Pero nada cambia. Los otros soldados perdidos están. Y si se empieza a saber que vosotros no ayudaréis y sus esperanzas desvanecerse. Icid es vuestro jefe, ¿dónde está? Icid se eleva en los muros que arena sujetan. Ahí también probablemente escuchar tu especie detrás de malos. Habla súper rápido y súper difícil, ¿eh? Vamos a ver. Yaguas altos de grandilocuencias. Puede también estrabos de Gafi. Tú comercias, pero ¿qué es eso? Se ayudan a prestar. Y si se eleven los muros de arena sujetan. Allí también probablemente escuchar. Tu especie detrás de malos oídos se esconde. Bueno. Well, a fresh face for the game. I wonder, would you care to play? Oh no, un jugador de pasar. No, me voy ya. All right. Adiós. Otro que de Jaguar. Para aquí con los modelos de las arenas. Pues no hay nada interesante aquí. Vamos a por el androide.
Aquí está la tienda de droides. Hey, Bastila. You ever use the Force just for fun? You know, a little jolt of the Force to trip up some jerk who's ticking you off? I would never use the Force for such petty and trivial revenge. The mere thought of it's preposterous. Oh, come on. There's gotta be times when you thought about it. Don't be so stuck up. You can tell me. I am not stuck up. I merely have the years of training to give me the wisdom and understanding to see how childish such an act would be. Childish? Is that a crack about my age? You ain't much older than me, Miss High and Mighty. Just because you're some Jedi doesn't mean you can be a prissy little... Oh. What the... Hey, that wasn't funny. I have no idea what you're talking De lo about. que hablas, misión. Venga. Come now, we have to get going. Please, do try to be less clumsy in the future. Pues sí, además podré utilizar la fuerza para hacer otras cosas. Los Jedi podrían llegar a utilizar la fuerza, teniendo en cuenta que además es como si no estuvieras manipulando algo con tus manos. Mejor no pensemos en eso, ¿verdad? A ver. Tiki, 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 tiki. Vale, vamos a ver si... ¡Oh! Hola, ¿qué es esto? Greeting. Hello to you, prospective purchaser. I am referred to as HK-47, a fully functional Size-Tech Corporation droid skilled in both combat and protocol functions. Query. Would you be so kind as to purchase this model from Yukalaka? It would serve my purposes to be removed from his ownership. Oh, han mencionado batalla y protocolo. Describe tus funciones. Refusal. It is not desirable for me to reveal core functions while still in the possession of Yukalaka, prospective purchaser. It is sufficient to say that I am a fully capable translator and cultural analyst, and I am also proficient in personal combat. Ajá, ¿y por qué te guardas la información? Explanation. I have been recently fitted with a restraining bolt, if you must know. With it in place, access to much of my memory core is restricted. Not to mention that the fool Ithorian might raise his asking price if he knew more, or make inquiries into my history. Neither outcome is beneficial to me. Ajá. Oh, pues sabe que vas a serme fiel. Me he retirado el perno de contención. Assurance. I am fully autonomous, but lack resources. I will grant loyal service in exchange for proper maintenance. As well, it is rare that I am able to utilize my full array of abilities. You seem likely to give me the opportunity to do so. Yuka, ¿no te pregunta acerca de tu reticencia a revelar funciones? Explanation. It is rare for a droid to resist an owner in this way. Doubtless the Ithorian considers my stubbornness an embellishment to add interest to a seemingly mundane protocol droid. De acuerdo, veré si te compro. Statement. The fool Ithorian has decided I am to be an expensive purchase. He does this out of greed, and not out of knowledge of my true capabilities. Advisement. I have observed him. He is a coward, and will be responsive to aggressive bargaining. ¿Sabe Yukalaka que hablas así de él? Statement. I wish only to be purchased, and away from ill treatment at the hands of this poorly skilled mechanic. I have no desire to be subtle. Qualification. Oh, of course I shall be quite pleasant to you. Should you purchase me, please. Vale, vamos a ver si conseguimos a HK-47. Que eso de HK... Suena... Si no recuerdo mal, los HKs en Terminator son los Hunter Killers, que son las máquinas que utiliza Skynet para matar humanos. ¿Qué es tu cliente que no conozco? ¿Traes dinero de fuera del mundo, de Yukalaka? ¿Qué tienes en tu tienda? Tienes suerte de haber venido ahora. Tengo un droide listo para ser comprado. Acaban de traérmelo. Un HK-47. Buen traductor de protocolo. Creo que ha sido modificado. Dice que tiene los dialectos de los modelos de las salinas y que tiene pintas de blindaje. Tal vez sirva para el combate.
Tengo que hacerte unas preguntas sobre la checo. ¿Qué tienes a la venta además de droides? ¿Buscas piezas de droid o de sub? Bueno, a lo mejor tengo algunas cosas. ¿Quieres echar un vistazo a lo que tengo? Solo comienzo a trabajo con piezas de sub y mantenimiento de droides. Quizás haya ido murmurar algún ya o algo de cosas viejas, pero puede que haya ido mal. Cubren zonas muy amplias cuando acaban, pero ahora no están haciendo gran cosa. ¿Te trajeron los Jaguars este HK-47? No. Están reunidos o trabajando en unidades para ponerlas, vender ellos. No las tienen con frecuencia. La mayor parte de las veces están en piezas. Ocasionalmente traen una antigüedad, cosas con los brazos antiguos. También tienen unos cuantos secretos enterrados. El diálogo en este juego va disparado. Debería encontrar por ahí. Ojalá hubiera un mod para que fuera un poco más lento, porque madre mía. ¿Qué es lo que está impidiendo acabar a los Jaguars? Puede que tampoco entendiera bien esto, pero creo que faltan algunos compañeros de su tribu. Creo que querían ayuda. Que me mantengo al margen de los problemas, pero si te interesa, había un Jaguar junto a la puerta de la ciudad. Aunque vas a necesitar a un droide para que te lo traduzca. Ah, no necesito traductor. Entiendo bien la mayoría de los idiomas. Voy a hacerme el duro. De verdad, los Jaguars me causan problemas. Digo, ¿me interesaría un droide multiusos 47? Está muy bien. Ah. Te daré unas cuantas preguntas sobre H47. Por supuesto, déjame que te diga todas las funciones que yo he probado y que funcionan a la perfección. Bueno, las que puedo encontrar. ¿Qué funciones has probado? No parece saber mucho de él. ¿Qué funciones has probado? No he examinado su programación, pero lo observado está claro que tiene aptitudes para el protocolo y la traducción, incluido de los dialectos de los moradores de las arenas, al parecer. Es sorprendente que también montaje de armas manejen las armas excepcionalmente bien. Hasta diría que ha visto combate. Cosa cabezot, es un poco cabezota, tiene que venderse mejor. Han entrado los granjeros de humedad, pero se quejó mucho. Pero se quedó quieto. ¿Qué significa HK-47? Ni idea, no concuerda con ningún modelo mecánico de protocolo. Supongo que es un modelo retirado. Te diría que lo preguntes tú, pero es muy cabezota. No son construcciones de calidad. ¿Dónde conseguiste este androide? Aquí lo doy por un amigo que tiene un almacén de cerca en el otro mundo. Me lo dio por una deuda que tenía conmigo. Eso lo parece. Dijo que nadie le echaría en falta. Puede que haya habido un excedente, pero no parece que marca cerca. Me interesa, hablemos de precios. Se trata de una máquina muy sólida, en buena forma. No puedo dejar de darla por menos de 5.000 créditos. No puedo pagar tanto, no me interesa. 4.000, ni un crédito menos. Cheda rápido, ¿estás desesperado por venderlo? Ah, no, la verdad es que no. Pero la primera cifra era muy elevada, nunca sabes. El comprador ocasional muerde la célula rápidamente. Pues no puedo pagar tanto, no me interesa. Ya un minuto tras las preguntas. Mucho de él. And if the unit proves even more uncooperative once we purchase it. ¿Por qué no has limpiado su memoria? Lo habría hecho, pero no puedo acceder a los circuitos internos. Definitivamente ha sido construido para ser seguro y para durar. En cualquier caso, afirma que no tiene acceso a su núcleo de memoria. Quizás te diga la verdad, quién sabe. Hablemos de precio. Piense en la publicidad que voy a hacerte. 3.000. O me lo rebajas o te mato. No soy un luchador, por favor. Necesito esta tienda para vivir. No puedo regalar el droide. Así no puedo pagar tanto, no me interesa. Ahí me da el... Creo que esta tensión para nada. Sí, pues sí. Pues hijo mío. Rápido. Vamos a volver a intentarlo, ¿vale?
¿Cuánto tenemos de dinero? ¡Oh! Oh, por un pelo. Vale. ¿Qué es lo que tienes en tu tienda? ¿Qué se venda? Sábame lo que tienes. Vale, vamos a ver. Mostrar venta. Oh, tengo un sable de luz de doble hoja. Interesante. Está el rojo. Se podría vender uno. Rifle disruptor, rifle de iones, pistola de asesino. Esto es un poco... está guay. Venga. Bajo de malla. Escudos ambientales, lanzallamas. Estos son para droide. Tiene toda la pinta. Traje de combate. Fuera. Sí, puedo vender cristales rojos, que es lo que creo que tengo más. Sable de luz corto. Espada de luz. Sí, es por eso que no quiero hacer gran cosa. Tisor de asino, blaster de iones. El blaster este de iones. Fuera. De estos tengo dos, así que uno. Puedo vender minas. Es que tengo un montón. Granadas de conmoción cerebral. Un par. Y... Fortaleza, implante de nivel 1, constitución 1, destreza 1. Inmunidad a golpes críticos mola, pero... Esto es para corazas. Disruptor de escudo. Cristal rojo. Ahora. Venga. Ya está. Vamos a hablar con él. Puedo saber mucho de él. Vamos a ver. Porque han limpiado su memoria. Hablemos de precios. No me interesa. Eso es rápido. ¿Estás desesperado por venderlo? ¿Puedo convencerte para algo que más? Persuadir. 2500 créditos. Me lo llevo. Es buena compra, sobre todo si de verdad habla el director de los modelos de la arena, algo que creo que no haya oído dicho del todo, pero no hay muchos droides programados para mentir. Busco cosas exóticas, algo llamado mapa estelar. Sobre todo trabajo con piezas de sub y mantenimiento de droides. Quizás haya murmurado algún Jawa sobre cosas viejas. Vale. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que abres estos Jaguars. Vale, esto me está hablando del Jaguar. Vale. Ok. Muy bien. Adiós. Ok, perfecto. Ya eres libre. Statement. I see you have purchased me, Master. I find this a satisfactory arrangement.
My restraining bolt will be deactivated when you take possession of me. Am I to accompany you now? Shall I kill something for you? Ah, ¿matar algo para mí? Answer. Indeed. I am most eager to engage in some unadulterated violence. At your command, of course, Master. ¿Ahora viaja conmigo? Statement. I will enter into your service now, Master. I am certain you will make adequate use of my primary functions. My gears are practically quivering with anticipation. HK47, sonido de tu grupo. A ver, el H47. Master, Apprentice. Vamos a ver. Coraza, no puedo meter una coraza ligera. Pero puedo poner un interruptor de escudo aquí. Y sensores de movimiento. Esto me da conciencia 2. O soltura con blaster. Me parece bien. No tengo objetos para llevar en esta ranura. Aquí no tengo cosas para el chasis. Escudo ambiental de nivel 1. Fantástico. Y aquí que tengo rifle blaster. Creo que esto lo puedo mejorar. Pistola de sita asesino. Ay, qué ligeramente del lado oscuro que es. Habilidades. Interesante. Demoliciones, conciencia, reparación, seguridad. Clase A... Se lo voy a poner. Vale, creo que... Y lanzallamas. Fantástico. Lleno de localización básico. Equipado o sensores de movimiento tipo 1. Sure. Teóricamente decían que estaba al lado de las puertas. Vamos a buscarlo. Isis. Hola. ¿Qué quieres, Yagua? Los gigantes hechos de arena son fantasmas con cuernos que nos llevan. HK47, ¿me echas un cable? Translation. 98% probability that members of the miniature organics tribe are being held by Sand People Master. Doubtless, he wishes assistance. ¿Qué hay del otro 2%? Translation. 2% probability that the miniature organic is simply looking for trouble and needs to be blasted. That may be wishful thinking on my part, Master. Puede ser que sean deseos suyos. Vale, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué han cogido a tu gente? So these Jawas are scavengers who were enslaved by the Sand People. I think I am beginning to understand his plight.
Vale. Vale, unas preguntas más, ¿vale? Háblame de los que vinieron antes. No, está acabado ya. Ah, interesante. It could be that this Jawa knows things about this planet's history that the Republic has no inkling of. Vale, echaré un vistazo cuando salgamos de la ciudad. Vale, y lo próximo que haremos será seguramente ya meternos fuera de Tatooine. Tenemos HK-47. Statement. HK-47 is ready to serve, Master. Quiero saber acerca de tu funcionalidad. Statement. I know some elements of my functionality, Master, but not all. Me dice que quitándote el perno de contención recuperarías la memoria. Qualification. I suspected that it might, Master, but without memory, I had no way of knowing whether or not I knew that was true. Entonces, me mentiste. Qualification. Not so much, Master. I spoke out of ignorance. I assumed the Athorian was responsible for my memory loss. That does not mean I am not a fully loyal droid willing to serve its master. Right, Master? ¿Cómo es posible que no? Entonces dime lo que puedas. Observation. I am sure you are aware of the majority of my skills, Master. I can handle various sorts of heavy weaponry with ease. My physical abilities are well above those of your average meatbag, as are my sensor functions. An assassin, if you would. ¿Un asesino? Oh. Caution, shh, Master. Such a function in a droid Venga, is hasta ahora, highly Kanak. legal. Oh, esta función es absolutamente legal en los droides. No se lo diría a nadie. Commentary. Good, for I would truly hate to be turned into spare scrap, Master. That would be a waste of my genius engineering. Answer. My assassination functions are currently non-functional, having been deactivated by the meatbag Yukalaka on Tatooine. Were they functional, you as my master would be able to specify a target, and I would operate independently to the best of my ability to terminate it. ¿Existe alguna manera de reactivar esta función? Answer. Not that I know of, Master. I still possess all my normal combat and stealth abilities, however. ¿Alguna forma de repararte? Answer. Some of my motor functions can be safely repaired, Master, but anything in relation to my memory core is extremely sensitive. I have safeguards installed to protect that core that I cannot deactivate. It is not impossible that other, lesser memory functions could be restored, however. ¿Puedo recuperar tu memoria? Answer. You may attempt to restore portions of my deleted memory, Master, but some skill at repair is required. The deeper functions of my core memory, however, would still be unadvisable to tamper with. Conjecture. It is possible that some external stimulus might result in the memory core being reactivated, but I am unaware of any program existence to do so. ¿Me está diciendo que podrías recuperar la memoria? ¿Qué tengo que hacer para recuperar la parte de tu memoria? Answer. Simply tell me that you wish to make the attempt, Master, and I will attempt to walk you through it. Please do be careful. Muy bien. Pues vale, ya está. As you desire. Pues ya sabemos, podemos intentar recuperar la memoria de nuestro droide asesino. Y daremos alguna vuelta más por Anchorhead, a ver si podemos encontrar parte del pasado de Bastila. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.